Ima Roca Cortés, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias, muy bien. Eres encargada de negocios de la Embajada de la Unión Europea en México, ad interim en este momento, y el tema que nos ocupa es el Brexit, que se han venido acumulando los tiempos y entonces está cada vez más en una situación de que se tiene que resolver. ¿Cuáles son estos tiempos, Ima? Ahora mismo tenemos encima de la mesa, después de la última reunión del Consejo Europeo, dos plazos, el 12 de abril o el 22 de mayo. Y estos plazos vienen dados por los Estados miembros para decirle al Reino Unido que si aprueba el acuerdo de salida, puede ampliarse su salida hasta el 22 de mayo y si no aprueba el acuerdo de salida, la salida se tendría que dar el día 12 de abril. Pero posiblemente para entender esos plazos uno tiene que irse un poco atrás y ver cuál ha sido todo el proceso. Es decir, en el 2016 el Reino Unido, en un referéndum, vota salir de la Unión Europea por una diferencia de 3,8% de votos. Hay un 51,9% que pide salir por un 48,1% que pide quedarse. Ya fue muy sorpresivo el resultado. Sí, fue un resultado sorpresivo, pero fue un resultado que sale de un referéndum, el que la Unión Europea siempre ha dicho que lamenta ese resultado, pero que lo respeta profundamente porque fue una decisión democrática del pueblo. Desde ese momento hasta el 29 de marzo del 2017, es decir, 9 meses más tarde, Reino Unido presenta el ahora ya muy conocido artículo 50. Y es a partir del 29 de marzo del 2017 que los 2 años que tenemos para negociar un acuerdo de salida y una perspectiva política de futura relación empiezan a correr. Y por eso el primer plazo de salida era el 29 de marzo del 2019, que eran los 2 años transcurridos. En estos 2 años lo que hemos hecho es prepararnos para que haya una salida ordenada, que es la prioridad absoluta tanto del Reino Unido como de la Unión Europea. Me comentabas antes de empezar el programa que hay un consenso, digamos, universal en que lo peor que puede ocurrir es que sea una salida, una ruptura desordenada, digamos. Efectivamente. Una ruptura, una salida desordenada, una salida sin acuerdo, haría que de la noche a la mañana el Reino Unido pasara a ser para la Unión Europea un país de fuera y, por lo tanto, lo tendríamos que tratar como tratamos nuestras relaciones con cualquier país de fuera. La diferencia es que el Reino Unido ha sido miembro o es miembro de la Unión Europea desde hace 45 años y, por lo tanto, su implicación, sus leyes, su estructura está muy imbuida de toda la normativa europea. Por lo tanto, salirse no es tan fácil. Y ese acuerdo de salida lo que permite es una salida a plazos, es una salida ordenada, es una salida que da confianza a los gobiernos de la Unión Europea y a los ciudadanos, sobre todo, para paliar los efectos de esta salida del Reino Unido. Ahora, el acuerdo que se está aprobando en Gran Bretaña, ¿qué características tiene? O sea, ¿qué es finalmente lo que acordaron esencialmente May, la primera ministra, y la Unión Europea? Esto que está ya aprobado ahorita. Digo, aprobado en este acuerdo, sí. El acuerdo es un acuerdo de 600 páginas, súper complicado, pero básicamente lo que incluye es los elementos claves de esa separación. Por un lado, las obligaciones financieras mutuas, o sea, lo que aporta el Reino Unido al presupuesto comunitario, cómo el Reino Unido continúa beneficiando de los proyectos de cooperación o los proyectos internos de la Unión Europea. Hay un segundo tema muy importante que es cómo quedan los derechos de los ciudadanos del Reino Unido que viven en la Unión Europea y los de la Unión Europea que viven en el Reino Unido. Estamos hablando de una población de 4,5 millones de personas. Que, por cierto, hay muchos británicos que viven en España, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, todos estos británicos, de repente, su situación de residencia en un país de la Unión Europea cambia. Entonces, el acuerdo regula este tipo esta situación, regula también cómo quedan las fronteras y las aduanas. Es decir, la Unión Europea y el proceso de la Unión Europea es un proceso basado en la abolición, en la supresión de fronteras. Brexit genera una nueva frontera y este es un tema importante, sobre todo porque esa frontera exterior entre la Unión Europea
y el Reino Unido va a ser Irlanda, con la situación particular que tienen, y podemos hablar de ello más tarde. Pero también, por ejemplo, para un poco acabar el tema de lo que incluye el acuerdo, incluye cómo se dirimen las diferencias. Entonces, el acuerdo tiene toda esta gama de artículos, de temas, y lo que hace es fijar también un periodo transitorio. Es decir, el Reino Unido, a partir de que salga, tiene hasta finales del 2020 que aplicar las leyes europeas, continuará estando en el mercado interior, continuará estando en una unión aduanera, continuará financiando el presupuesto de la Unión Europea y cuando acabe este proceso de transición se da la salida total. Y en este periodo se aprueba cómo quedamos después, qué tipo de relación tenemos. A ver, sobre dos puntos. El problema, por ejemplo, migratorio, el problema de la... Bueno, ahorita todos son ciudadanos europeos y no hay ningún problema. Lo estabas describiendo tú con los británicos que quedarían en España. Pero eso, ¿cómo quedaría en este acuerdo? El acuerdo lo que dice es que de momento aquellos que residen en cualquiera de los dos lados continúan manteniendo los derechos de residencia. Pero ya no hay libre tránsito. No habría libre circulación. Lo que sí se ha aprobado en el caso incluso de que haya una ruptura sin acuerdo es que no se necesite visados para viajar. Entonces, lo que están haciendo los Estados miembros ahora mismo es plantear y fijar cómo quedan en concreto estas poblaciones. Y en el tema prácticamente económico que tiene que ver, por ejemplo, con aranceles y con el libre flujo de mercancías, ¿ahí qué pasaría? En principio, el acuerdo prevé que en este periodo transitorio no haya un cambio, porque continuará estando el Reino Unido en la Unión Aduanera y en el mercado interior. Entonces, durante los próximos, de aquí al 31 de diciembre del 2020, si se aprueba el acuerdo como está, no habría grandes cambios. En este periodo se negociaría qué relación quedaría después entre la Unión Europea y el Reino Unido, que es una relación que efectivamente todos deseamos que sea lo más sólida y lo más cercana posible, porque las economías están muy integradas. Ahora, la salida de Europa, la salida de Gran Bretaña de Europa, pues es realmente un golpe muy importante, por la importancia que tiene la Gran Bretaña, porque además es un estado fundador de la Unión Europea. Y me decías tú que esto se percibió al principio de este proceso como si esto pudiera ser el principio de un efecto dominó donde vendría una especie de desintegración europea. Pero parece que no es el caso, ¿no? Yo creo que no. Y esto, la prueba ha sido la unidad de los 27 países en la negociación de todo el proceso de separación. Efectivamente, hubo algunos líderes no europeos que pronosticaron, incluso desearon en algún momento, que esto fuera un principio de una desintegración de la Unión Europea. El proceso de negociación en el proceso ha quedado claro que la Unión Europea es sólida, que la Unión Europea quiere defender y mantener ese mercado interior y ese trabajo que se hace de las 4 libertades, circulación de personas, de capitales, de cosas, o sea, de productos, de servicios, quiere defender la solidez de esa unión y de ese proceso que no podemos olvidar que nace como un proceso de integración para la paz y para la prosperidad. Es decir, la Unión Europea es un proceso de integración que quiere garantizar la prosperidad de sus ciudadanos, la paz en Europa y la seguridad de sus ciudadanos. Ahora, Ima, el asunto es las fechas que tú diste, ¿no? ¿Abril? Sí, 12 de abril, 12 de abril, no se aprueba el acuerdo, y el 22 de mayo. Efectivamente, lo que estamos hablando hoy puede que mañana ya no tenga ninguna validez. Entonces hay que aprovechar, hay que decir las cosas. ¿Cuáles son los escenarios que se presentan? ¿Podría haber el escenario, de que se aprobara el plan de May, este acuerdo que ya existe? Lo cual no parece muy probable. Entonces, es lo que yo veo desde fuera, no soy especialista en el tema. De tal manera que lo que podría venir es como una prórroga, pero esta prórroga sería por cuánto tiempo y qué características podría tener, porque entonces ahí ustedes Europa tendría que aprobar esta prórroga, ¿no? La situación ahora es... la Unión Europea estamos esperando lo que el Reino Unido nos va a presentar. Hemos visto ayer y hoy en las noticias que
la señora May y el señor Corbyn están hablando para ver qué tipo de camino pueden seguir. Nosotros estamos esperando. Hay convocado un Consejo Europeo, es decir, de todos los líderes de los 27 países para el 10 de abril, para que ahí podamos decidir. Si, por lo que fuera, acabara aprobándose el acuerdo, la extensión sería hasta el 22 de mayo, como he dicho, porque del 23 al 26 es el periodo de elecciones europeas, de elecciones al Parlamento Europeo. Si no hay acuerdo, el día 12. May habla de pedir una extensión, pero nosotros tenemos que saber si corta, si larga, cómo la quiere, qué planteamientos. Por lo tanto, en la Unión Europea ahora mismo estamos esperando a que sea el Reino Unido el que nos presente qué está dispuesto y qué quiere hacer. Teniendo en cuenta de que la Unión Europea quiere una salida ordenada, que nadie quiere que haya una salida sin acuerdo, que vamos a intentar ser lo más flexibles posible para que eso sea así, pero que tenemos plazos, sobre todo institucionales, con las elecciones del Parlamento Europeo, que nos obligan también a tener un límite de tiempo, ¿no? Ahora, digamos, lo mejor, que lo acabas de describir tú muy bien, sería justamente esta salida ordenada y que permitiera que hubiera una cooperación a largo plazo entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Pero asumamos que se presenta el escenario peor de los posibles, que sería esta ruptura, digamos, desordenada. Bueno, finalmente sería muy malo para la Gran Bretaña. Digo, hay cálculos que se han hecho sobre el efecto que tendría en términos económicos, etc. Pero también sería malo para la Unión Europea. ¿Sí? ¿Qué tan malo? Mira, la Unión Europea se está preparando desde diciembre del 2017 a una salida no ordenada. Es decir, a que esta posibilidad sea una realidad y en este sentido llevamos un año largo, muy largo, preparándonos para ello. La salida del Reino Unido es la salida de un país, y antes lo comentábamos, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad, que es una potencia nuclear, que tiene una economía muy integrada en la Unión Europea, que es un país próspero, que es un país grande. Nosotros lo que vamos a proteger es que el mercado interior, que la unión aduanera, que el trabajo hecho en el interior de la Unión Europea se mantenga. Y se mantenga tratando al Reino Unido como un país tercero, con quien tendremos que negociar cómo queda la futura relación, y preparándonos con una serie de medidas unilaterales y temporales para que de la noche a la mañana pues, los aviones puedan aterrizar y despegar. Y que la gente pueda ir a pescar y que toda la zona y la política pesquera se pueda mantener. Que los europeos o los estudiantes de Erasmus que están estudiando en el Reino Unido o los del Reino Unido que están en Europa puedan acabar sus estudios. Es decir, que los mercados financieros no se alteren. Todo este tipo de medidas han sido previstas y han sido adoptadas y, en principio, la Unión Europea estaría preparada para una salida sin acuerdo. Se nos acabó el tiempo, Ima. Pues te agradezco mucho. Hagamos changuitos para que sea una salida ordenada. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.